Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero en primer lugar agradecer a los nuevos miembros del canal y bueno, ya estoy empezando a crear contenido que sea exclusivo para los miembros o al menos que sea exclusivo para ellos una primera semana y luego puedan ser públicos, ¿no? Como todos los demás videos. Y estos videos que voy a realizar pensando más en los miembros y en las personas que estén interesadas en explorar ya no solo reseñas de libros que se están publicando o que se han publicado hace un tiempo, o ver la manera como comparo los libros, sino también ya dirigiéndonos un poco a lo que puede ser la posibilidad, ¿no? De que ustedes estén embarcados en algún tipo de proyecto literario, ya sea la escritura de algún cuento por una cuestión de pasatiempo, o quizá un proyecto de novela, o quizá simplemente están interesados en conocer, digamos, la parte de atrás de la escritura y no solo que valoremos las historias como tales, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces he hecho algún video que tiene relación con los cursos que voy dando en diferentes centros cívicos, ateneos y de manera particular. Y quisiera darles una continuidad a partir de diferentes lecturas que hago para complementar los recursos que voy reuniendo para mis alumnos. Eh, Hoy tengo en mis manos este libro que se llama Máscaras de la Ficción, de Román Gubern, catalán, ¿no? Nacido en 1934, eh, que bueno, ha estudiado en Estados Unidos, un gran investigador que escribe este libro en el cual nos va a presentar una serie de arquetipos o o de personajes, digamos, que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo con diferentes matices, ¿no? Y lo interesante es que lo hace desde una óptica más que como de análisis de la ficción desde una teoría literaria, lo hace desde la antropología, ¿no? Intentando entender también cómo los escritores utilizan ciertos símbolos o ciertos arquetipos que a su vez han tenido diferentes lecturas culturales, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. Eh, Bien, el primer tema que vamos a tocar en relación con lo que nos va a presentar este autor catalán en este libro Máscaras de la Ficción es con los tres rasgos indiciales de los seres y los objetos, ¿no? Estos rasgos indiciales, que forman parte de la semiótica de Peirce, son la sombra, el reflejo y la huella, ¿no? Estas son las tres, digamos, tres indicios de nuestra existencia, ¿no? Y también de nuestra identidad, ¿no? Entonces ahí tenemos estos tres elementos que se han utilizado muchísimo en la literatura y vamos a empezar en este video con la sombra, ¿no? Como sabemos, todos proyectamos una sombra, ¿no? Cuando estamos ante alguna luz, pues la sombra es más pequeña, más grande, dependiendo del impacto de la luz en nuestro cuerpo, ¿no? La sombra en general está detrás nuestro, pero también en algún momento se puede poner frente a nosotros, ¿no? La sombra es algo definido en tanto silueta, pero absolutamente indefinido a nivel de contenido, ¿no? Es una oscuridad, una opacidad total. Por lo tanto, esta sombra, que además es una sombra porque hay luz, porque hay objeto que proyecta la sombra, pero también porque hay una luz que impacta en el objeto, eh,
solo vamos a tener sombra cuando también tengamos objeto o ser. Es decir, si yo estoy, puede haber la sombra, pero si yo no estoy, esa sombra no se puede proyectar, ¿no? Lo mismo pasa con el reflejo, ¿no? El reflejo también necesita de la luz para poder proyectarse o para poder cristalizarse, pero no puede haber reflejo de un objeto que está ausente, ¿no? Algo distinto ocurre con la huella, ¿no? Porque la huella es el indicio de algo que estuvo ahí, pero que no necesariamente ha de estar, ¿no? Cuando yo dejo la huella de mi pie, por ejemplo, mi huella de agua en el baño cuando salgo de la ducha, la huella está, pero no necesariamente tengo que estar yo. Yo puedo ya estar en la habitación cambiándome, ¿no? La huella entonces nos retrotrae directamente a la literatura policíaca, ¿no? Porque la literatura policíaca es una literatura de indicios y de pistas y de juegos, de ilusión y de digamos, de apariencia, ¿no? Lo que parece que es, lo que parece que fue, ¿no? Y siempre estamos remontándonos al pasado, ¿no? La huella es un elemento que se utiliza muchísimo en las historias que tienen que ver con el pasado, ¿no? Por ejemplo, la cicatriz como huella o la herida, ¿no? Del pasado, el trauma como huella, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ocuparnos hoy de la sombra. Vamos a hacerlo de una forma resumida, pero para ello vamos a proponer una lectura interesante que es la de la maravillosa historia de Peter Schlemil, ¿no? De Adalbert von Chamisso. Esta historia que está circunscrita en el romanticismo alemán o en el romanticismo, digamos, europeo, eh, pertenece desde luego ya a una tendencia de aquella época que era la de analizar el doble, ¿no? Eh, el ciclo del doble, de la doble identidad, de ese doble que por ejemplo pues es subversivo porque termina perjudicando al, digamos, al ser clonado, ¿no? Es algo que se va a repetir constantemente en la literatura, eh, digamos, romántica, pero esto lo vamos a ver cuando veamos el tema del reflejo, ¿no? Ahora vamos a concentrarnos en la sombra, ¿no? ¿Y por qué mencionamos la historia esta de Adalbert von Chamisso, la maravillosa historia de Peter Schlemil? Porque este tal Peter lo que hace es cederle su sombra a un señor, a un tipo que tenía una apariencia bastante modesta, pero que traía con él varios juguetitos, ¿no? Traía distintos eh, elementos mágicos que le daría pues a Peter a cambio de su sombra, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una primera cosa que es bien interesante y que va a repetirse constantemente, ¿no? Que es esto a lo que no le damos valor, a lo que aparentemente no lo tiene, ¿no? Como la sombra, y que estamos dispuestos a intercambiar por algo que brilla o que tiene, digamos, algún beneficio material, ¿no? Esto se va a ver mucho en las historias, ¿no? En estas historias en las cuales hay un intercambio con un personaje aparentemente modesto, pero que en realidad es un demonio o el diablo disfrazado, ¿no? Entonces este personaje disfrazado tienta, ¿no? Al héroe de nuestra historia, al protagonista. Y en este caso el protagonista es Peter y Peter acepta darle la sombra, ¿no? Porque considera que la sombra es algo pues residual, algo que no es tan importante en realidad, ¿no? Mientras que este señor está embelesado con esa sombra, pues es una sombra maravillosa, ¿no? Y él, bueno, pues le da la sombra, ¿no? A cambio, como les digo, de una bolsita que saca monedas sin cesar, ¿no? Es decir, eh,
como si tuvieras trabajo para toda la vida o como si te ganaras la lotería a cambio de quedarte sin sombra, ¿no? Algo que me retrotrae a una lectura que hemos hecho aquí también, que tiene que ver con esto, que es La ciudad y los muros inciertos de Murakami, ¿no? Este hombre que entra en la ciudad de los muros inciertos, pero una de las condiciones, además de dañarle los ojos, es también que deje su sombra en consigna, ¿no? Y la sombra se va debilitando con el tiempo porque necesita del ser para alimentarse, para energizarse, ¿no? Y ahí también vamos a ver todo un juego de dobles en dos realidades distintas, una onírica y la otra la realidad real, por así decirlo, en el mundo siempre sugerente y laberíntico de Murakami, ¿no? Pero en este caso, él le vende esta o le intercambia la sombra, ¿no? Y es un hombre sin sombra, ¿no? Y es un hombre sin sombra que va a empezar a perder el prestigio social, ¿no? Entonces aquí hay esta otra cosa que es muy interesante que tiene que ver con que aquel personaje que se queda sin sombra es un personaje rechazado por la sociedad y destinado a la marginalidad, ¿no? Curiosamente, a la marginalidad de la noche. Porque además lo que pasa con Peter es que como se da cuenta y le da vergüenza no tener sombra cuando la gente se da cuenta de que no tiene sombra, entonces su único refugio es la noche, porque en la noche no hay luz y por lo tanto las sombras no se proyectan, ¿no? Esto tiene que ver con otra cosa muy interesante que es eh, digamos, la génesis del vampiro, ¿no? El vampiro como ese ser marginal que está destinado a la noche, ¿no? El personaje que se queda sin sombra, curiosamente, le ocurre lo mismo que le ocurre al personaje que se queda sin reflejo, lo veremos después con el caso de Dorian Gray, pero en este caso Peter Schlemihl, lo que le ocurre a Peter Schlemihl es que tampoco tiene éxito con las mujeres, ¿no? O sea, pierde su capacidad, su potencia sexual, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Eh, entonces pierde la sombra, pierde el respeto social, está condenado a la noche y curiosamente se compra con esas monedas infinitas que tiene unas botas que le permiten viajar por el mundo, ¿no? Pero entonces también aquí viene una condena, ¿no? Cuando yo vendo mi sombra, me quedo sin identidad social, con lo cual la sombra también aparece como un símbolo de arraigo, ¿no? Quiere decir que de alguna manera la sombra en este texto de Chamizo simboliza el arraigo de la persona en un lugar, ¿no? El reconocimiento de los demás como alguien de allí, ¿no? Claro, si tú ya no tienes sombra y todos los demás sí tienen, entonces tú ya te diferencian, ¿no? Y entonces él se compra estas botas para viajar, ¿no? Y se convierte en un nómade, ¿no? Un nómade que no puede dejar de viajar, pero es un viaje que más allá del goce de conocer lugares nuevos, es el símbolo absoluto de la persona que se queda sin hogar, la persona que no puede ya nunca volver a un lugar, porque ha perdido ese, por un lado, certificado de corporeidad, como nos dice aquí Roman Gubern, pero también la identidad existencial, ¿no? Ya no tiene una identidad existencial y está perpetrado a el nomadismo, ¿no? A moverse por el mundo sin poder detenerse, ¿no? Eh, Esta heliofobia, por un lado, es decir, el miedo a la luz, porque la luz proyecta, digamos, lo que me falta, que es la sombra, y deja ver ante los demás lo que yo he perdido, ¿no?
eh, se complementa con este hecho de no poder dejar de deambular, ¿no? Como si estuviéramos condenados a una inmortalidad pero sin destino, ¿no? No tenemos un destino. Y esto implica dos cosas tremendas, ¿no? Por un lado, la soledad, ¿no? Que es un rasgo del hombre sin sombra. Y por otro lado, el síndrome de Sísifo, ¿no? Sísifo que es castigado con esta piedra que tiene que cargar y subir, y que cada vez que llega arriba la piedra se vuelve a caer y él tiene que volver a bajar y volver a subir con la piedra, y así hasta el infinito, ¿no? Esa condena terrible a la repetición, a dar vueltas, ¿no? Inútilmente, es también aparentemente eh, es un rasgo de aquel personaje que se queda sin sombra, ¿no? Y este personaje que se queda sin sombra, curiosamente, me lleva a un cuento de Guadalupe Nete, la escritora mexicana, un libro que hemos reseñado también en este canal, que es Los Divagantes. Hemos sido exhaustivos en uno de sus relatos que tiene que ver con los árboles y que he asociado con algún cuento de Ribeiro, pero que aquí me gustaría llamar la atención sobre otro relato que es el que le da nombre al libro, que es Los Divagantes, ¿no? Este es un relato en el que hay una reflexión inicial sobre la infancia, ¿no? Y sobre la pérdida de la infancia. Entonces también aquí aparece ya la sombra, más que una sombra, es la infancia, ¿no? La infancia perdida, la infancia que de alguna manera hemos dado a cambio de crecer, de la adultez, ¿no? La infancia como moneda de cambio, ¿no? Y la sombra como moneda de cambio. Y la identidad en la sombra, y en este caso en el cuento de los divagantes, la identidad en la niñez perdida, ¿no? Que queremos recobrar, vamos en busca de esa niñez perdida. Pero lo magistral de este cuento de Nether es justamente que hace un reflejo o una asociación muy interesante entre la infancia o el ser sin infancia, el ser que ha perdido el lugar de origen, con el albatros, ¿no? Porque el albatros es un pájaro que a veces, si se pierde, ¿no? Si se queda perdido y se aleja de su grupo, digamos, entonces va a sufrir consecuencias que son parecidas a las consecuencias del hombre sin sombra, ¿no? Entonces hablamos del hombre sin sombra ya no solo como el Peter Schlemil, de la maravillosa historia de Peter Schlemil de Aldebert von Chamizo, sino que también hablamos de el albatros como hombre sin sombra, o el albatros como retrato e imagen del hombre sin sombra, que es también, si forzamos un poco, el hombre sin infancia, ¿no? Los marineros miraban con estupor al pájaro lastimado mientras uno de los biólogos intentaba abrirle el pico para sacarle el anzuelo. Estaban intentando pescar y pescan un albatros, ¿no? No era fácil, el ave se debatía en medio de un aleteo furioso intentando escapar. Sus graznidos delataban el miedo y la furia que sentía. ¿Qué hacía un albatros en un lugar tan alejado de su hábitat natural? Esto nos remite a Peter ahí con las botas azules, viajando por el mundo, lejos de su lugar natal, ¿no? En el que todo el mundo lo rechaza porque no tiene sombra. El amigo de mi padre nos explicó que es muy raro verlos fuera de su rango geográfico, pero de cuando en cuando ocurre que alguno se va arrastrado por una tormenta y se pierde. El problema, dijo, no es que haya salido de su territorio, sino que cuando lo hace, le resulta muy difícil cruzar el Ecuador y volver a él. Finalmente el biólogo consiguió sacar el pedazo de metal y después de intentar varios pasos sin equilibrio sobre la cubierta, el albatros aleteó para alzar el vuelo.
En cuanto estuvo en el aire, extendió sus alas y voló con majestuosidad, sin alejarse del barco, permitiendo que lo contempláramos aún durante varios minutos, ¿no? Esto impacta en la narradora en primera persona, que es la protagonista, que luego va a hacer una reflexión muy interesante y que les recomiendo que lean el cuento para llegar allí, que es una reflexión en el sentido de que ella misma y uno de sus amigos de la infancia se han convertido en albatros, ¿no? Porque han perdido la referencia, ¿no? Y ya no pueden volver a cruzar el Ecuador para volver atrás, ¿no? Entonces están condenados a deambular por el mundo solos, ¿no? Sin la posibilidad de volver a casa, ¿no? Y esto nos remite pues a tantos otros relatos, como por ejemplo el de Odiseo, ¿no? Odiseo que no puede volver a Ítaca, y tantos otros cuentos que nos hablan de esto, ¿no? La sombra como arraigo social, como patria, como país, como lugar de origen. La patria como la sombra, como infancia, momento de la vida perdida, ¿no? Vamos a ir por ahí, ¿no? Pero ya vemos aquí una buena base de conflicto para el personaje, ¿no? Este personaje que estamos creando y que de pronto se queda sin sombra o la vende a cambio de unas monedas. Seguimos leyendo.